Bueno verlos nuevamente, siempre es un gusto poder compartir, ahora sí que de lo que Dios nos habla en medio de su palabra. Y bueno, el día de hoy nos tocó un pasaje, la verdad, muy interesante. Estamos empezando en este mes de julio una serie, se podría decir, donde vamos a ver diferentes cuestiones en el Antiguo Testamento que tienen aplicación para nuestra actualidad, específicamente en el tema de las familias. Así que el día de hoy toca este tema que está en el segundo libro de Reyes, y particularmente me gustaría comenzar, creo que hay ciertos términos cristianos que hemos ido adoptando a lo largo de nuestra vida cristiana, valga la redundancia, donde nos hemos ido como adaptando a decir ciertas cosas, pero creo que en muchas de esas ocasiones lo decimos, pero en realidad no somos plenamente conscientes de lo que estamos diciendo. No quiere decir que no lo creamos, sí lo creemos, pero a veces lo decimos nada más como por una cuestión de costumbre. Algunos ejemplos de eso son: voy a orar por ti y nunca oramos, ¿no? O voy a estar orando por esta situación y nunca lo hacemos. Dios está en control, esa es muy típica. O sea, decimos y creemos que Dios está en control, pero en el fondo realmente estamos teniendo un cierto temor, un cierto miedo, ¿no? Decimos Dios está en control. ¿Qué otro término, qué otra cliché cristiano solemos utilizar? Si Dios quiere. Si Dios quiere, ok, ese es muy típico también, ¿sí? Que se haga su voluntad. Que se haga su voluntad, es otro, ¿no? O sea, muchas veces, bueno, que sea la voluntad de Dios, pero en realidad por dentro no estamos realmente queriendo eso, ¿no? O más bien queremos que esa voluntad sea conforme a la que nosotros tenemos, ¿no? ¿Algún otro? Ese que tienes anotado. Exactamente. Ese yo creo que es el que más utilizamos. Dios proveerá, ¿no? O sea, ese creo que todos lo sabemos de memoria, definitivamente Dios proveerá. Y no es que no lo creamos, pero creo que suele ser muy difícil creerlo, sobre todo cuando estamos experimentando un tiempo de crisis, ¿sí? Y no solamente hablando de un término financiero, sino también puede ser en otro sentido. Cualquier tipo de crisis, cuando experimentamos crisis, aunque sabemos que Dios va a proveer, nos cuesta muchas veces traerlo a la realidad. O quizá lo decimos, incluso para los que están casados, quizás se lo dice a tu esposa, pero por dentro está lleno de temor y está lleno de miedo y no estás plenamente convencido de lo que estás diciendo. Y el día de hoy me gustaría que veamos esta realidad a la luz de este pasaje y nos vamos a dar cuenta que esto es mucho más allá de un cliché cristiano, sino que es una realidad en tu vida y en la mía. Dios proveerá. Esto es una verdad y lo vamos a ver reflejado en este pasaje que se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Si me acompañan ahí en sus Biblias a buscar este pasaje, segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. Teníamos un profesor en el Instituto Bíblico que cada vez que decíamos segunda de Reyes nos regañaba porque decía que era un libro y no una carta. Entonces, segundo libro de Reyes. Si dice segundo, igual no pasa nada. Pero ok, vamos, le voy a pedir a 7 personas que me ayuden a leer un versículo cada uno. Empezando aquí por los de adelante, si me ayudan. Luis con el versículo 1, versículo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hasta ahí llegamos, ¿va? Empezamos, por favor. Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: su siervo, mi marido, ha muerto, y usted sabe que su sierva temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Entonces Eliseo le dijo: ve y pide a tus vecinos que te presten algunas vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. Luego entra en tu casa y enciérrate con tus hijos. Echa aceite en todas las vasijas y ve apartándolas conforme las vayas llenando. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos, y ellos tenían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió una más a uno de sus hijos, que se la pasara. Y le respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que son. Muy bien, vamos a orar. Te damos gracias, Dios, en esta mañana. Gracias, Dios, porque podemos abrir tu palabra. Gracias porque tu palabra nos habla, nos enseña, nos dirige, Dios, y sé que tienes mucho que decir sobre este pasaje de nuestra vida, así que te pido que seas tú quien hable
Yo no tengo nada para compartir, pero tú sí lo tienes, Señor, y sé que quieres hablar a cada uno conforme a nuestra necesidad. Así que te pido que hoy seas tú hablando, que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestro corazón y que nos enseñe, Señor, aquellas verdades que quieres transmitir a nuestra vida de este pasaje. Ponemos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hay muchas cosas, creo, interesantes que podemos sacar de este pasaje, pero principalmente hay, creo que, 3 principios fundamentales que me gustaría compartir. Y el primero de ellos es que Dios debe ser el primer recurso para suplir nuestra necesidad, ¿sí? Ese es el primer principio que podemos sacar de este pasaje, de esta enseñanza, y lo vemos reflejado en el versículo número 1. Voy a volver a leer, dice, y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo, su siervo, mi marido, ha muerto, y usted sabe que su siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar mis 2 hijos para esclavos suyos. Me gustaría primero comenzar poniendo un poquito en contexto de dónde está situado este pasaje. Este pasaje está situado, como bien comentamos al principio, en el libro de segundo libro de Reyes, y en ese tiempo Israel estaba experimentando bastantes conflictos. Había sucedido que se había dividido el reino del norte y el reino del sur, y de alguna manera Israel estaba desobedeciendo, estaban de alguna manera olvidando lo que Dios les había establecido a través de Moisés, y estaban en desobediencia. Entonces Dios tiene que enviar a los profetas, y la función de un profeta era básicamente exhortar al pueblo, ahora sí que profetizarle, y de alguna manera anunciarles que si ellos no cambiaban su conducta iban a tener consecuencias. Esa era básicamente la función de un profeta, y vemos que Eliseo era un profeta, particularmente Eliseo era discípulo de Elías. Y hay algunas cosas interesantes de Eliseo. Él, cuando estaba de alguna manera siendo llamado, dice la Biblia que él pidió el doble del espíritu de Elías. O sea, la oración que él hizo fue, Dios, dame el doble del espíritu que le diste a tu siervo Elías. Y curiosamente la Biblia relata que, o al menos la Biblia nos muestra 7 milagros que hizo Elías, particulares, y vemos en la Biblia 14 milagros de Eliseo. O sea, de alguna manera eso se cumplió. Al menos de lo que vemos en la Biblia, Dios hace el doble de milagros. Y entre esos 14 milagros que Dios hizo a través de Eliseo, está justamente este milagro de la viuda. El segundo personaje que creo que vale la pena destacar es la viuda, ¿sí? Yo me imagino que todos entendemos y podemos llegar a pensar la necesidad que puede experimentar una mujer al perder a su marido y quedarse con sus hijos, en nuestro contexto. Pero imagínense que en nuestro contexto todavía, o sea, más bien en el contexto pasado, todavía era mucho peor de lo que hoy podría ser. ¿Por qué? Porque hoy en día ya es muy común que, por ejemplo, las mujeres tengan un trabajo, tengan una profesión y demás. Pero en el Antiguo Testamento, literalmente las mujeres vivían, por decirlo de una manera, para su familia, para el esposo. Entonces, cuando la mujer pierde al esposo, pierde el sustento, pierde a su compañero, o sea, pierde un montón de cosas. Y curiosamente, no solamente pierde al esposo, sino que dice que le dejó una ¿qué? Una deuda, ¿sí? O sea, no solamente se murió, sino que lamentablemente quizá él había, por lo que alcanzamos a entender, porque no lo dice, pero probablemente él calculó que iba a vivir quizá un cierto periodo de tiempo y de repente llegó la muerte, se queda con una deuda, entonces ya, se queda sin esposo, se queda con una deuda y para terminarla de amolar, como dicen aquí, el acreedor le dice, ok, no me puedes pagar, entonces me voy a llevar a tus hijos como esclavos. ¿Esto era permitido? Sí, sí era permitido. En la ley de Moisés, en la ley mosaica establece que cuando un acreedor no podía cobrar la deuda ahora sí que el deudor tenía, podía tomar a sus hijos como esclavos. Entonces, la situación de esta viuda definitivamente era bastante crítica, ¿sí? O sea, se podría decir que era prácticamente estaba desesperada, ¿no? Y el primer punto que creo que tenemos que rescatar de esta viuda es que en medio de una desesperación tan grande como la que estaba experimentando, buscó ayuda en el lugar correcto. Yo no sé si tú has experimentado, quizá no exactamente esta situación, pero estoy seguro que has experimentado situaciones en tu vida donde has estado desesperado, donde yo he estado desesperado. Y déjame decirte que muchas veces, al menos yo en mi desesperación, no siempre busco ayuda en el lugar correcto, ¿sí? A veces estamos desesperados, de repente no es una, son 10 que de repente vienen como una tras otra, que parece que, como dicen por ahí, llueve sobre mojado, ¿no? O sea, nos pasa una y nos pasa otra y nos pasa otra, y de repente
no sabemos qué hacer. Y aquí el primer principio que tenemos que sacar de esta enseñanza es, tenemos que buscar ayuda en el lugar correcto. Ella fue a buscar ayuda en el lugar correcto. Fue a buscar al profeta de Dios. Y aquí creo que tenemos que destacar, o esto nos lleva al segundo principio, y es, debemos mantener nuestra fe en Dios a pesar de que parezca imposible superar la crisis. O sea, ella, a pesar de su desesperación, ella seguía confiando en Dios y fue a buscar a este hombre de Dios. Probablemente, según lo que vemos en el versículo, ella conocía a Eliseo, ¿sí? Porque dice que su esposo era de la comunidad de los profetas, entonces seguramente había una relación. Fue a buscar ayuda en el lugar correcto. Ahora, ella mantuvo su fe a pesar de que parecía imposible superar esa crisis. Y esto lo vemos en los versículos del 2 al 5, le voy a dar lectura nuevamente, dice, y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió, su sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces Eliseo le dijo, ve, pide vasijas prestadas por todas las partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas, luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echas el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que están llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí de sus hijos y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Muchas cosas que ver en estos versículos, pero empezamos por el versículo 2, donde Eliseo le hace una pregunta. A mí me encanta esta parte porque creo que nos enseña una gran verdad. Muchas veces nos vienen a pedir ayuda y no quiero para nada menospreciar la oración, pero creo que en ocasiones Dios nos pide más que orar por la persona. No estoy diciendo que esté mal orar, creo que en ocasiones lo mejor que podemos hacer por una persona es orar, definitivamente, pero también veo ocasiones donde Dios nos lleva a hacer algo más. Y lo que me hace interesante de Eliseo es que no le dio la solución. Tranquilamente Eliseo podría haber dicho, ok, no te preocupes, aquí está la provisión, ya no sufras más. Eliseo le hace una pregunta, ¿sí? Y le pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Ok, sí, entiendo tu necesidad, entiendo la desesperación que tienes, dime qué puedo hacer por ti. Y él, junto con esa pregunta, le vuelve a preguntar, dime qué tienes en tu casa. Y la primera respuesta que le da la viuda es, yo creo que algo muy natural que podemos llegar a decir, y es, no tengo nada. Porque realmente, literalmente, la situación era tan crítica en su casa que no tenían nada. No sé si te ha tocado estar ante una situación así. Yo creo que no, probablemente no te tocó estar ante esa situación, pero esta viuda no tenía nada. O sea, cuando me refiero a nada, no tenía nada. Lo único que tenía que era un poco de aceite. Era todo lo que tenía. Y sin embargo, Dios va a hacer algo con eso poco que ella tenía. Dios hace mucho con lo poco cuando se lo entregamos a Él. Y aquí creo que también entra una enseñanza importante que es, creo que muchas veces lo que Dios nos llama a nosotros es a guiar a las personas. Como dice una frase, enséñale a la gente a pescar, pero no le des el pescado. O sea, creo que lo que Eliseo hizo fue algo muy real. Él buscó ayudarla, pero no le dio toda la solución. Quería involucrar. Y creo que así es como muchas veces Dios obra con nosotros. O sea, y creo que este pasaje refleja esa combinación que a veces nos cuesta explicar, porque de repente decimos, bueno, es que Dios hace todo. Sí, Dios lo hace todo, pero también pues nos tenemos que involucrar, ¿no? O sea, es como que es una combinación a veces difícil de explicar, pero creo que en este pasaje se ve bien. Definitivamente lo que la viuda hizo podía ser muy poco, podría no tener sentido, pero Dios con lo poco que ella hizo un gran milagro. Adelante. Sí, estoy pensando que aquí se juntan varias cosas, ¿verdad? Pensando en que la esposa está, por así que, en crisis por la deuda, bueno, la mujer está viuda, ¿verdad? Pero la familia, digamos, en general. Entonces, realmente no tiene nada, es decir, la vasija está vacía, pero estoy pensando en cómo es que encaja Eliseo aún en nuestras propias vidas, pensando en, por ejemplo, si yo supiera que hay un profeta y yo estoy en una crisis que no encuentro, pero sé que ese profeta es milagroso. No sé si me explico en el punto de ella buscó
alguien que ya habían corroborado que tiene poder. ¿Cómo le haríamos nosotros? Pensando en, vamos a ver que esté en esa misma situación. Me recomienda su profeta, aunque no sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. La confusión de ideas que traigo aquí en la cabeza. Pues yo creo que eso, digo, así como lo entiendo, es de alguna manera, como dice, creo que en Corintios, que los profetas se acabaron cuando vino Cristo y cuando Dios envió su Espíritu Santo. O sea, creo que hoy es el recurso que Dios nos da para poder acceder a la solución. Sí, me refiero más bien a que puede ser tangible para mí, tangible, porque puedo acudir a Dios, orar a Dios, pero eso sigue siendo intangible. ¿Qué ocuparía el lugar del profeta Elías en nuestra época, por ejemplo? ¿Los amigos? ¿O no capto por ahí dónde va? Yo creo que podría ser, igual si alguien tiene una respuesta diferente, yo creo que podría ser personas que nosotros veamos que viven una relación con Dios y no necesariamente que ocupen o no una posición de liderazgo. O sea, puede ser un líder de alguna iglesia, sí, pero también creo que hay gente a nuestro alrededor que nosotros vemos que caminan con Dios, que pueden ser como esa guía en esos momentos. Es lo que a mí se me ocurre. ¿Alguien tiene? Bueno, a nosotros en particular nos está pasando. Y la verdad es que sí empezamos a orar primero y es impresionante ver cómo Dios al final te va acercando a esas personas que te van a ayudar. O sea, lo primero que hacemos es ponerlo en oración. Y finalmente Dios va acomodando las piezas. Y va acercándose a ti gente que tú dices, gente que ni siquiera es cristiana, gente que ni siquiera es creyente. Pero yo sé que al final es Dios. Así es. Quien me está diciendo, hey, tranquilos. Ella te va a ayudar. Aunque no sea, aunque ni siquiera comparta tu fe. La señora va a misa religiosamente todos los domingos. Pero en verdad hemos visto que la oración, o sea, sí, primero es orar, acercarnos a quien debemos acercarnos primero, que es Dios, en oración, y Él solito, porque no necesita ayuda, obviamente, va poniendo todo en su lugar y te va acercando a la gente que te va ayudando, amigos, vecinos, quien sea. Totalmente, totalmente. Gracias por compartir. Esteban. Yo creo que algo que es importante entender en esta situación es que Eliseo y Elías son profetas del reino del norte, un reino apóstata. Es decir, Eliseo, el esposo de la viuda, que pareciera que era parte de la escuela de los profetas, son como la resistencia en un reino que ya apostató y que ellos están tratando de mantenerse fieles a Dios. Entonces, yo vería esta aplicación, como dice Carlos, no en una persona, en la iglesia. La iglesia es la resistencia en este mundo. Entonces, cuando alguien tiene una necesidad, a quien debiera recurrir es a aquellos que todavía mantienen la palabra de Dios en sus vidas, que es la iglesia. Y la iglesia debería ser la encargada de ayudar a esa persona, tal vez como lo hizo Eliseo, es decir, no dándole el pescado, sino enseñándolo a pescar. Totalmente, totalmente. Creo que es exactamente eso. No sé si se respondió la pregunta. ¿Quería comentar algo? No, pues es que todos estamos en el mismo canal, pero por ejemplo, lo más cercano que mi vecino va a tener de la iglesia soy yo. Entonces, claro, antes de que él pueda pisar una iglesia, lo que va a ver de Dios, alguien dijo una vez, no me acuerdo quién fue, que somos, de hecho hay un versículo en la Biblia, que somos como una carta abierta, o sea, que los demás leen, ¿no? O sea, nuestra vida, ellos están leyendo a Dios. A mí me ha pasado que mi familia, que no conoce a Dios, o sea, que yo ni sabía que ellos sabían que yo era cristiana, de repente llega un mensaje y nos dice, no, oren porque tenemos esta necesidad y nosotros sabemos que a ustedes los escucha Dios, ¿no? Cuando nos llegan ese tipo de solicitudes es como de, o sea, sí, Dios está disponible para todos, pero de repente darte cuenta que a lo mejor tú no te sientes tan guau espiritualmente, pero que una persona tiene como referencia que tú eres hijo de Dios, eso es algo tan increíble que nos recuerda esa responsabilidad que tenemos de interceder ante el Padre que todo lo puede por esa persona, ¿no? Señor, yo no tengo los recursos, Señor, yo no tengo la habilidad, pero tú sí lo tienes, entonces, Señor, te pedimos que te manifiestes y obres en esta situación. ¿Y cómo puede responder Dios? Pues de un montón de maneras, pero principalmente usando al que le llegó la solicitud, ¿no? Entonces, creo que somos esa iglesia en cada lugar donde estamos, con familias que no conocen de Dios, trabajo,
aborrecían. Sí, totalmente. Exactamente eso. Eso es la iglesia. La iglesia somos nosotros, o sea, y somos nosotros fuera de también. Sí, Sí. creo que eso es lo que yo estaba tratando de aclarar en mi cabeza. Pensando en la viuda de aquel tiempo, pues sí, Eliseo famoso, sus milagros, todo eso, va y le pide ayuda a él, pero nosotros ahora, como decía Pili, oramos al Señor, pero como tú lo mencionabas antes, no solamente hay que quedarnos en ese asunto, hay que ponerlo más objetivo, ¿no? Entonces, ok, ya he orado al Señor, me ilumina, o me guía, o me hace pensar cosas, entonces actúo y puedo ir con la iglesia para tratar de cobijarme precisamente en esa resistencia que mencionaba Esteban, ¿verdad? Sí. Totalmente, sí, totalmente. Creo que un punto de la oración es que la oración nos va a llevar a la acción siempre, ¿no? O sea, la oración va a llevar, nos va a guiar, nos va a dirigir hacia dónde tenemos que, o qué tenemos que hacer. Vienen a presentar una necesidad y sí, definitivamente tenemos que orar a Dios y que Dios nos dirija a qué hacer, ¿no? En ocasiones creo que lo más sano y lo más correcto es simplemente orar por esa persona y hay veces donde no podemos hacer más que orar. Y eso es muchísimo, no quiere decir que sea poco, pero en ocasiones Dios nos llama a hacer algo más, ¿no? Y en este caso Eliseo creo que nos da un buen ejemplo de cómo se puede hacer. Y creo que siguiendo un poquito el parámetro de Eliseo, en esa ayuda va muy condicionada a actos que la persona tenía que hacer, ¿no? Es como que de alguna manera Eliseo le dice, ¿realmente tú quieres que Dios te ayude? Ok, tienes que hacer esto, esto y esto. Y muchas de las cosas que Eliseo le dice no tienen sentido, ahorita lo vamos a analizar, o sea, no tiene sentido lo que le estaba pidiendo, pero ella confió. Entonces, definitivamente Dios puede hacer mucho con lo poco cuando se lo entregamos a Él. El punto no era lo que ella tenía, el punto no es lo que tienes en tu mano, no es el punto ese, el punto es lo que Dios puede hacer con eso, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano hoy? ¿No? ¿Qué recursos, qué habilidades, qué trabajo, qué tienes en tu mano? No importa que para ti sea poco, quizá tú te pones a pensar y dices, bueno, yo no tengo nada, fue lo mismo que pensó la viuda, ¿no? Dijo, bueno, en realidad no tengo nada. Y después se puso a pensar y dijo, bueno, pues si tengo que decir la verdad, bueno, sí tengo un poquito de aceite, es todo lo que tengo. Y Dios con eso hizo una gran obra. Ahora, el punto aquí clave es, cuando lleguen los resultados no te confundas. Cuando llegó la provisión, cuando llegó el milagro, la viuda no dijo, wow, Dios hizo todo esto porque yo puse este poquito de aceite. No. O sea, el milagro lo hizo Dios. En muchas ocasiones necesitamos vaciarnos para que Dios obre un milagro en nosotros. Entonces, el versículo 3 dice, entonces Eliseo le dijo, ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, y no pidas pocas. ¿Sí? En otras palabras, pide bastante. Ahora, ella tenía que revelar su necesidad. ¿Por qué? Porque al ir con los vecinos a pedir vasijas prestadas, evidentemente iba a tener que hacer pública una necesidad que ella estaba experimentando. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me ha pasado de que de repente cuando hay una necesidad, muchas veces no queremos hacerlo público, ¿no? O sea, tenemos una necesidad, una situación y muchas veces lo queremos llevar en secreto. Nos encanta cuando hay triunfos, eso sí, hacerlos bien públicos, para que todo el mundo se entere, ¿no? Un ascenso, que si te compraste una casa, lo que sea como un paso de avance en tu vida, en cualquier ámbito, como que eso sí nos gusta hacerlo público. Pero cuando experimentamos una situación difícil, una derrota, una situación que nos hace vulnerables, muchas veces como que no queremos exponerlo. Y aquí el primer punto que ella tuvo que vencer es revelar esa necesidad con los vecinos. Tenía que ir con todos sus vecinos y pedirles vasijas prestadas. ¿Estás dispuesto a revelar esa necesidad que estás teniendo? Con quien Dios te mande a hacerlo. Con un hermano en la iglesia, con tu pareja quizá, con quien sea. Pero ¿estás dispuesto a revelar esa necesidad que estás experimentando? Me llama mucho la atención la característica que da en el versículo 3 sobre las vasijas. ¿Cuál era la característica? ¿Tenían que estar qué? Vacías. Solamente era lo único que Eliseo le pidió, o Dios a través de Eliseo le pidió a esta mujer. Las vasijas tienen que estar vacías. No le dijo que sean vasijas nuevas, no le especificó de un tamaño, no le especificó el color, no le especificó nada. Lo único que tenían que tener las vasijas eran ¿qué? Vacías. Eso era lo único para que pudieran funcionar. Y así es como Dios nos pide hoy presentarnos ante Él.
vacíos. Queremos experimentar el poder de Dios en nuestra vida, queremos experimentar que Dios llene nuestra vida, tenemos que presentarnos vacíos. Y el estar vacío implica en muchas ocasiones vaciarnos de otras cosas que nos hacen estar llenos. O sea, si hoy en mi vida no estoy vacío, probablemente estoy lleno de otras cosas, no necesariamente de Dios. Entonces, ¿qué Dios tiene que sacar en mi vida? ¿O qué necesito quitar de mi vida para que Dios llene mi vasija? ¿Qué necesito sacar? Hay algo que hoy quizá está en mi vida. Yo te puedo asegurar que si tú piensas en tu vida hoy, estoy seguro que quizá ya no hay espacio para más cosas. Vivimos y estamos en un mundo y en una actualidad donde nuestras agendas están supercargadas, ¿no? Donde no tenemos tiempo prácticamente para muchas cosas. Y en muchas ocasiones le pedimos a Dios que nos dé más tiempo para poder buscarlo. Y a veces no es que Dios no tiene que dar más tiempo. De hecho, nunca lo va a hacer, porque el tiempo es tiempo y no va a cambiar el tiempo. Aquí el punto es, ¿qué tengo que sacar de mi vida hoy para que Dios pueda entrar, para que Dios pueda llenar mi vasija? Ahora, la cantidad de vasijas que pidiera iba a ser un reflejo del tamaño de su fe. Imagínense la situación tan ilógica, porque ahorita la leemos, es muy fácil leer una historia bíblica conociendo el final y de alguna manera como que decimos, ¿no? Y bien confiado, o sea, bien fácil lo que tuvo que hacer. Pero creo que a veces tenemos que entender que esta historia se iba escribiendo mientras ella la iba recibiendo. Entonces, en medio de una situación de necesidad, donde está en deuda, donde se le muere el esposo, donde sus hijos están siendo esclavos, donde lo único que tiene es un poquito de aceite, el profeta le dice, ve y pide vasijas vacías a tus vecinos. Yo no sé tú, pero yo hubiese dicho, este tipo me está bromeando, ¿no? O sea, ¿qué está queriendo hacer? O sea, ¿cómo que voy a pedir vasija vacía? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Pero ella no cuestionó. Ahora, fíjense, la cantidad de vasijas que ella pidió o iba a pedir iba a ser en comparación del tamaño de su fe. Si yo hubiese estado en esa situación, te aseguro que con una vasija más que suficiente. Tengo este poquito de aceite, voy y le pido a un vecino una vasija y bueno, listo, ya. Si este es el aceite que tengo. Pero dice la Biblia, y lo vamos a ver más adelante, que ella fue y pidió muchas vasijas. Y fue tanto el tamaño de su fe que lo que ella pidió de vasijas le alcanzó para pagar la deuda que tenía e incluso le sobró. Imagínense la cantidad de vasijas que pidió. Entonces dice que en el versículo 4, luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echas el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas, ¿no? Aquí lo que puedo observar, el primer punto es que el milagro no debía ser público, debía ser privado, ¿sí? Por eso le pide que lo haga de alguna manera en secreto, ¿no? Que lo haga en su cuarto encerrada y que debía involucrar a toda la familia. Esto me encanta porque creo que también es otro punto interesante. O sea, Dios está por obrar un milagro y tranquilamente le podría haber dicho a ella, yo voy a hacer el milagro en ti, te voy a proveer. Pero aquí lo que Eliseo le está pidiendo es, involucra a tus hijos. ¿Realmente ella necesariamente necesitaba la ayuda de sus hijos? Probablemente no. Pero aquí Dios está queriendo que los hijos experimenten el poder milagroso de la provisión divina. Y yo te pregunto a ti, ¿tus hijos son testigos del milagro de la provisión divina en tu vida? ¿Los involucras? Yo no tengo hijos, pero me gustaría que el día de mañana, que Dios me permita tener hijos, que ellos vean, que no siempre vean que las cosas llegan como del cielo, ¿no? Yo creo que cuando yo era hijo, sigo siendo hijo, pero digamos cuando vivía en casa de mis padres, de alguna manera pensaba como que todo llegaba del cielo, ¿no? Y creo que a veces es muy interesante cuando involucramos a los hijos en ese experimentar de la provisión divina. Y aquí Dios los involucra de una manera muy particular. O sea, ellos tenían un poquito de aceite, era todo lo que tenían, sus hijos sabían que era todo lo que tenían, ellos sabían que iban a tener que ser esclavos, y en este momento Eliseo los involucra. Involucras a tus hijos en los milagros que Dios hace en tu vida. Ella solo tenía un poco de aceite, pero tuvo fe. Su fe fue una fe, como dice Santiago, una fe con obras. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Su fe fue real y fue sincera porque se demostró al ella ejecutar la acción que Eliseo le estaba pidiendo, a pesar de que no tenía sentido. Dice que ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite.
Lo primero que vemos aquí es que fue a pedir vasijas a los vecinos. Aquí nos dice que ya se fue de su lado, pero entendemos que fue a pedir vasijas porque después dice que el cuarto estaba lleno de vasijas. Ahora quiero que imagines la escena. Imagínate esta escena. Vamos a pensar que este era el cuarto. Está la señora, la viuda, con sus 2, 3 hijos, no sé cuántos, creo que no dice el número, ahí con un frasquito con poquito aceite y el cuarto repleto de vasijas vacías. Imagina la escena. No tiene sentido, o sea, es una locura realmente la escena. Sin embargo, tuvo fe y ella creyó en la palabra que Eliseo le dijo. Entonces, definitivamente esta acción pondría a prueba su fe. ¿Qué te está pidiendo Dios hoy que hagas que parece que no tiene sentido? Creo que hay un libro que se llama así, ¿no? Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, y yo creo que todos lo hemos experimentado en mayor o menor medida. En muchas ocasiones Dios nos va a pedir algo que parece que no tiene sentido. Incluso me atrevo a decir que en ocasiones Dios nos pide algo que es un paso de obediencia en nuestra vida para Él suplir o proveer una necesidad, y ese paso en muchas ocasiones no está relacionado a esa situación. O sea, a veces hay cosas que Dios nos está pidiendo que no hacemos y eso de alguna manera está deteniendo su provisión o su bendición en otra área. No sé si me explico con este punto. O sea, en ocasiones yo puedo de alguna manera recordar ocasiones donde Dios me decía, no va a suceder esto hasta que tú hagas esto. Y en ocasiones como que yo me resistía y decía, no, bueno, no tiene nada que ver, pero hasta que yo ejecuté esta acción, Dios hace esto otro. Y aquí lo vemos claramente, hasta que ella no tomó ese paso de fe, no juntó las vasijas, junto a sus hijos, cerró la puerta. O sea, ella hizo tal cual lo que el profeta le pidió. Y hasta que ella no ejecutó esa acción, ¿qué pasó? Ahí recién llegó el milagro de la provisión de Dios. Yo te pregunto y me pregunto, ¿qué hay hoy? Y es una pregunta para que se la puedas hacer a Dios también. Y yo se la puedo hacer a Dios. Dios, ¿qué hay en mi vida? ¿Hay algo en mi vida que hoy esté deteniendo tu provisión? Y no hablo solo de lo económico. Puede ser la provisión en cualquier situación. ¿Hay algo que hoy estoy experimentando esta prueba, esta dificultad? ¿Hay algo que tengo que hacer, Dios, que tú me has dicho? Quizá una persona que tengo que perdonar. Quizá alguna persona que le tengo que hablar para arreglar una situación. Alguna cosa, no quiero meterme en detalles, pero sí creo que todos sabemos si hay algo que hoy está estorbando esa situación. Y pídeselo a Dios. Te aseguro que si tú le preguntas a Dios, Dios te va a mostrar claramente qué es aquello que Él quiere hacer. Ellos creían en los milagros, ella, sus hijos. ¿Y tú crees en los milagros? ¿Crees que hoy podemos seguir experimentando milagros de parte de Dios? ¿Sí? Amén. Sí, así es. Ok. Hay un versículo muy interesante que creo que encierra muy bien esta historia, que está en el Salmo 37:5, que nuevamente creo que es de esos versículos que todos nos conocemos, que todos lo sabemos, que todos lo decimos, incluso de memoria, pero en muchas ocasiones no somos plenamente conscientes de lo que significa. Y fíjate que hay dos cosas interesantes aquí que me gustaría resaltar. La primera cosa que nos dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Dos cosas, encomienda y confía. Según en la forma en cómo están escritos, nos habla de que son, ¿qué? ¿Sugerencias o qué son? Encomienda y confía. ¿A qué te suena? Instrucciones, exactamente, son mandamientos. Entonces, aquí Dios no te está diciendo un consejo. ¿Sabes qué, Maggie? Yo te recomiendo que encomiendes al Señor tu camino. ¿Sabes qué, Jesse? Te recomiendo, te iría mejor si confías. No, son mandamientos puntuales. Encomienda y confía. Encomienda tiene que ver con dejárselo, con entregárselo al Señor. Y cuando lo leemos, tu camino, suena como muy general, ¿no? Tu camino, bueno, encomienda al Señor tu vida. Vamos a ponerlo puntual. ¿Qué situación hoy estás experimentando que quizá te está de alguna manera haciendo estar en la situación de esta viuda? En el caso de ella particular era la muerte de un esposo, el pago de una deuda y la posibilidad de que sus hijos se fueran como esclavos. ¿Qué hay en ti? Ponle la palabra, encomienda al Señor tus finanzas, tu trabajo, la vida de tus hijos, la vida de un familiar, la vida de alguien. Encomienda al Señor esa situación.
Ese es el primer mandato, encomiéndalo, entrégalo. El segundo mandato es igual de importante, confía. Muchas veces entregamos al Señor las cosas, pero no confiamos, no creemos. Y la Biblia es clara en Hebreos, si no me equivoco, es 11:6, donde dice, es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué dice? Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ahí está claro. O sea, Dios te dice, entrégame esta situación, entrégame tu trabajo, entrégame lo que sea, pero el segundo requisito y la segunda condición es confía, cree. La viuda creyó, ella creyó que Dios podía obrar. Si tú entregas y no confías, es lo mismo que nada. Tienes que entregar o tengo que entregar y tengo que confiar que Dios lo pueda hacer. Y de recién ahí vamos a experimentar que Dios va a obrar. Cuando yo encomiendo a Dios esa situación y cuando yo confío en Él, recién ahí Él actúa, obra. Entonces, ponle la situación que quieras, pero creo que esto es lo que vemos en la viuda. Ella encomendó a Dios su camino, confió en Él y vio el obrar de Dios. Y el tercer principio, ya para ir cerrando, es, después de la crisis, tenemos que administrar la bendición que Dios nos dé. ¿Sí? Después de la crisis tenemos que administrar la bendición que Dios nos dé. La crisis no dura para toda la vida, tiene un tiempo establecido. Sin embargo, después de la crisis tenemos que administrar. ¿Por qué? Porque si no, vamos a volver a entrar en crisis. Y hay personas que viven en crisis, o podemos llegar a vivir en crisis de manera continua. Porque salimos de una crisis, Dios nos rescata de una crisis y volvemos a entrar a otra crisis. Y ponlo en el ámbito que sea, no solamente en el financiero. O sea, hay personas, o podemos llegar a estar nosotros, en donde estamos viviendo de crisis en crisis. Y aquí el punto es, ok, la crisis te va a dejar mucha enseñanza, te va a dejar mucho aprendizaje, Dios te quiere sacar de la crisis, sí, pero también después de que pase la crisis, Dios quiere que administres. Y aquí dice, después de la crisis tenemos que administrar la bendición que Dios nos dio. Lo vemos en los versículos 6 y 7. Dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, ella dijo a un hijo suyo, tráeme otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Fíjense qué interesante. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios y él le dijo, ve, vende el aceite y paga tu deuda y tú y tus hijos pueden vivir de lo que quede. ¿Sí? Aquí está creo que uno de los primeros, al menos de manera explícita, actos de venta de la Biblia y muy interesante, ¿no? Me tocó este pasaje a mí que me encantan las ventas, así que como que creo que el pastor ahí me escogió específicamente para este pasaje, ¿no? Porque definitivamente, o sea, está muy interesante esto, ¿no? O sea, lo primero que quiero resaltar en el versículo 6 es, fíjense, cuando se acabaron las vasijas, se acabó el aceite. Es decir, la provisión de Dios llegó de acuerdo a la fe que ella tuvo o ejecutó en cuanto a las vasijas que consiguió. Ahora tú puedes decir, bueno, si hubiese tenido más fe, hubiese conseguido más vasijas, sí, pero al menos lo que yo puedo ver aquí es que la fe que ella tuvo fue bastante grande, porque lo que alcanzó, y lo vemos más adelante, fue para pagar la deuda que tenía, que seguramente era una deuda grande, porque para que sus hijos se los tengan que llevar como esclavos, seguramente era una deuda grande, y encima todavía le sobró. Entonces, definitivamente esta viuda tuvo bastante fe. Ahora, Dios no nos va a dar más de lo que podemos administrar correctamente. Y esto es un principio que muchas veces a mí en lo particular me incomoda, si no sé a ti, pero es real y es cierto. Si no puedo administrar 100 pesos, no le puedo pedir a Dios que me dé 1000. Administra correctamente 100 pesos y Dios me va a dar más. No quiere decir esto, y no estamos hablando aquí de un evangelio de la prosperidad, estamos hablando simplemente de algo simple y básico. En muchas ocasiones le pedimos a Dios que nos provea, pero no administramos bien lo que tenemos. Entonces, aquí lo que podemos ver es eso. Un principio de administración o de administración financiera es, Dios no te va a dar más de aquello que puedas administrar correctamente. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te ama y no quiere que te pierdas. Yo en muchas ocasiones me he enfrentado a esta situación y creo que algo que Dios nos dice es, quiero que seas sabio con lo que te doy, y lo vemos mucho en la parábola de los talentos, ¿no? O sea, al que tenía mucho le fue dado más porque administró bien eso. Entonces, lo que hoy tengo lo tengo que administrar sabiamente. Y si yo soy un buen administrador, seguramente Dios me va a dar más recursos para administrar, siempre y cuando los administre de manera correcta. Y aquí lo vemos en la vida de esta viuda. Entonces, la pregunta aquí que surge es, ¿qué tan buen administrador estoy siendo? En muchas ocasiones, la respuesta no es Dios, mándame más provisión, sino Dios, o la oración debería ser Dios, llévame o cáusame ser un buen administrador, ¿sí? Cáusame administrar bien los bienes que tú me das, ¿no? Y me encanta cómo
termina el versículo 7, porque dice, entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios, y él le dijo, ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos pueden vivir de lo que quede. Fíjense qué interesante. Ella había experimentado la bendición y la provisión de Dios, ¿y qué fue lo primero que hizo? Fue y buscó nuevamente al profeta. Yo no sé tú, pero yo me puedo acordar en ocasiones donde yo le he rogado y le he pedido a Dios, Dios provee, me provee, ayúdame, y cuando recibo la ayuda, ¿qué pasa? Como que ya me olvido, ¿no? Ya ahí ya no busco la dirección de Dios. Ah, listo, Dios me proveyó, ahora listo, ya ahora hago mis planes. No. ¿Qué hace ella? Ok, Dios ya me proveyó, ya tengo la provisión, pero ahora ¿qué hago? Voy nuevamente al profeta, a ver, profeta, aquí está la provisión, ahora dime, dame otra vez dirección. Y creo que eso es algo con lo que muchas veces nosotros batallamos. Recibimos la bendición y ya está. Listo, ya no necesito a Dios. Ahora sí yo administro el dinero. Y no, ella va y vuelve a pedir dirección. Y creo que eso es lo que hace la diferencia en esta viuda. Siguió buscando la dirección de Dios después de experimentar la bendición. ¿Sigues buscando la dirección de Dios una vez que ya recibes la respuesta que Dios te dio? ¿La sigues buscando o simplemente Dios te provee y ahora sí Dios ya no te necesito, ya tengo lo que necesito, así que vámonos a hacer nuestros planes? Eliseo la vuelve a involucrar en el proceso. Fíjense, este Eliseo me encanta porque otra vez la vuelve a poner a chambear, ¿no? Ya primero la puso a chambear a pedir vasijas, llena con tus hijos y ahora, ok, ya lo hiciste, lo que sigue. Ahora ve y véndelas. No sé si esta viuda tenía habilidades de venta en su pasado, pero otra vez la pone a hacer algo. Ve, vende el aceite, paga tu deuda y tú y tus hijos pueden vivir de lo que quede. Fíjense qué interesante. Y aquí podemos encontrar por así decirlo, un principio o unos principios financieros que surgen de este pasaje. Y básicamente sabemos, ¿no? Aquí Eliseo no lo menciona específicamente, pero lo podemos leer a la luz de toda la Biblia. Dios habla mucho, sobre todo en el Antiguo Testamento, acerca de las primicias, ¿sí? Y está más que claro en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que lo que uno como creyente debía, o en el pasado y en el presente debe hacer es, las primicias son de Dios. Eso creo que no es un tema de discusión. Entonces, la primera porción o la primera parte de la provisión creo que es clara, que Dios dice, úsala para tu diezmo, para tu ofrenda, como le quieras llamar. Ahora, lo siguiente que sigue dentro de nuestra administración financiera, ¿qué es? Según lo que vemos en este pasaje. Una vez que ya dimos nuestras primicias, nuestro diezmo, ¿qué sigue? Paga tus deudas. Ese es, dentro de tu administración financiera o dentro de mi administración financiera, debería ser mi segunda cosa importante. O sea, si recibo tanto, primero a Dios lo que es de Dios y lo que sigue es paga tus deudas. Y recién ahí dice, al final, quédate con lo que sobra. O sea, una vez que hayas liquidado la deuda, quédate con lo que sobra. Y aquí la provisión de Dios fue tan suficiente que no solamente alcanzó para pagar la deuda que tenía, sino que además alcanzó para que ellos puedan subsistir. Así es la provisión de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué te llevas de este pasaje, de esta enseñanza? ¿Cómo podríamos evitar hacer de Dios como un talismán de, bueno, estoy en una situación terrible, voy a orar y Él me va a sacar de esto? O sea, ya he orado y Él me va a sacar de esto, pero puede haber ese riesgo. ¿Cómo lo puedo evitar? Pensando en que eso es, sí trae resultado, por eso el Evangelio de la Prosperidad y grupos de iglesia que te dicen, si tú das mucho, Dios te va a dar mucho, etcétera, ¿no? ¿Cómo podríamos evitar eso? O cuando no prevenirlo, cambiamos de iglesia. ¿Quién tiene una respuesta? ¿Quién quiere comentar? Pues yo creo que si esta viuda estaba en una situación de deuda, ¿no? De un déficit, volviendo a lo financiero, ¿no? O sea, menos cero. Entonces llega la provisión de Dios, suple su necesidad inmediata de sustento, pero la indicación a mí muy fuerte que encuentro es que pague su deuda primero. O sea, ella pudo haber vendido el aceite y, como decías tú, haber tomado otra decisión diferente, ¿no? Me voy y me compro un viñedo y ahora me dedico a la venta de aceite después, o no sé, pero primero era pagar su deuda. Y al pagar su deuda, ya no iba a tener a este acreedor
detrás de ella. Por ejemplo, en Proverbios se habla mucho de lo que implica tener una deuda y que alguien te esté cobrando, incluso ser fiador, y que te dice que van a quitar tu cama de debajo de ti, o sea, un embargo que te va a venir por una deuda no liquidada. Entonces, si nosotros, ¿no? Pensando en el ámbito financiero, recibimos esta provisión y yo tengo una deuda y no la pago, pues esa deuda probablemente, si es una tarjeta de crédito, va a sumar intereses, no sé, tienda departamental, de lo que sea. Entonces yo no estoy siendo sabia, o sea, no estoy haciendo lo que Dios me está indicando. Entonces, lo más seguro, o sea, es que voy a tener otra crisis financiera, porque yo no estoy quitando lo que Dios me está pidiendo que quite, que es la deuda. Pero no siempre sucede así, ¿no? O sea, realmente ahorita hay un tema muy fuerte con las tarjetas de crédito y todo eso, o sea, que es otra escuela, ¿no? Que tenemos que llevar esa capacitación y demás. Pero a lo que voy es, después de que ya paga la deuda, ya se queda con esa tranquilidad y tiene lo suficiente para vivir. No dice aquí que le sobró así, no dice cuánto, pero habla de una provisión de sustento suficiente. Entonces, si Dios me provee y no pago, y al rato vuelvo a llorar porque, pues, ay, no, me están comiendo las tarjetas y el buró de crédito y esto y el otro, pues la necia soy yo, que no estoy acatando la sabiduría de Dios hacia mí, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues es muy amplio, porque depende de la deuda y depende de las instituciones a las que le debas, va a ser el rollo, pero pues creo que es básico, o sea, de lo que recibimos, honrar al Señor, pago de deudas, administración de bienes con lo que es suficiente y necesario, y después las vacaciones, los gustos y todo lo demás, quizá en algún momento vendrá, pero lo primero, pues es lo primero, ¿no? Y sí creo que en este sentido, sí, por lo menos nosotros de recién casados, o sea, me acuerdo que no teníamos ni idea de lo que eran las finanzas, o sea, y nos dimos de topes contra la pared, y fue como de que, ay, pero si Dios es mi proveedor, ¿por qué Dios no provee? No, pues porque no estábamos administrando de la manera correcta. Fuimos aprendiendo al pasar de los años, el Señor nos fue hablando con su palabra, y también de nuestros errores aprendimos demasiado, ¿no? Pero creo que es atender eso. Yo respondería así, ¿no? La pregunta del pastor, o sea, ¿que tengo deudas? Por ejemplo, alguien dijo una vez que tu administración financiera la podías ver con tu buró de crédito. Si tu buró de crédito está en verde, tú no le debes a los bancos, ni a las tarjetas de crédito, ni tiendas departamentales, pues probablemente está siendo un buen administrador. No es garantía, pero si por ahí nuestros buros están en rojo, pues quiere decir que no estamos pagando deudas de la provisión. Totalmente. Gracias, Mike. Esteban. A lo mejor algo que pasamos por alto, como que el pasaje que lleva mucho a pensar en el tema financiero, ¿no? Pero la importancia de las relaciones es un buen testimonio. A ver, esta mujer va a pedir vasijas prestadas. Tenía que tener un buen nombre para que se las prestara, porque ella debía dinero. Es decir, ¿qué seguridad tengo que la vasija que yo te preste me la regreses? Es la primera. La segunda es, muy posiblemente, ¿a quién les vendió la vasija? A los mismos vecinos. Exactamente, recibió la vasija vacía y al rato regresó, oye, te la regreso, ¿y qué crees? Ya va llena. Me debes. Me debes. Y son 1,000 pesos. ¿Sí? O sea, lo que Sí, voy claro. a como a veces, para salir adelante, es importante tener un buen testimonio y buena relación en tu comunidad, Sí. para que tu misma comunidad participe en tu salir adelante, ¿no? Mi papá nos decía que en esta vida puedes perderlo todo menos tu buen nombre, porque mientras mantienes tu buen nombre puedes volver a comenzar y la gente que te dio crédito te lo va a volver a dar, ¿no? Totalmente. Muy, muy bueno. Gracias, Esteban. ¿Qué más? ¿Qué te llevas de esta? Bueno, el pastor preguntaba, ¿cómo no tomar a Dios como un talismán? Bueno, aquí yo a la viuda en ningún momento vi, profeta, le ofrezco a Dios esto para obtener eso, jamás hizo eso. Y en los grupos actuales del Evangelio de la Prosperidad manejan eso, o sea, da esto para que Dios te dé esto, apelan a la ambición, al deseo de tener más de las personas. Y la viuda no estaba pensando en eso, buscó a Dios en una necesidad.
como el que se está ahogando, o el que está en una grave enfermedad, o el que está siendo atacado. Clamo a Dios, busco a Dios para lograr ser salvado del problema que está poniendo en riesgo mi vida, ¿no? Y no de que no está buscando más, ¿no? Sí. Y eso es lo que apelan los grupos hechos. Sí, totalmente. Entonces ahí es más bien la persona en qué actitud o con qué objetivo se está acercando a Dios, ¿verdad? Y también puede ser de alguna manera lo que comentabas, o sea, tomamos a Dios como un talismán cuando vamos a pedirle que nos saque del problema, cuando vamos a pedirle que nos solucione la vida, y cuando la soluciona, ay, Dios, qué padre. Y entonces yo creo que el no usarlo, porque es como si lo usáramos realmente, como un talismán, sería el decir, hoy no te vengo a pedir nada, hoy solo te voy a alabar. Porque curiosamente es eso, o sea, acudimos y estamos a rodilla pelona, decimos cuando tenemos un problema, y cuando no, es que llegué muy cansada y no pensé ahora bien la noche. Sí. Entonces también está como padre decir, ok, hoy no te voy a pedir nada, hoy solo te voy a alabar y hoy solo te voy a adorar. Porque al final yo sé que es que me lo das por añadidura, por estar aquí alabando. Y conoces al final mi corazón y conoces mis necesidades, y no te voy a pedir porque yo siempre le digo, y se lo digo a Valentina, Dios no es una caja de regalos al que tú le digas, quiero, y él diga, ahí está. No. Entonces es eso, no es una caja de regalos y hoy solo te voy a adorar, y hoy solo te voy a alabar, no te voy a pedir nada. Totalmente. Gracias. Lo Javi. que quedo es que, bueno, algunas veces Dios obra de manera milagrosa y las cosas se dan, pero en otras hay que pedir ayuda, que hay que hacernos llegar de esas vasijas prestadas para poder salir adelante. Sí. Y como reconocer que a veces hay que dejar el orgullo detrás y reconocer nuestra necesidad a través de la comunidad. Totalmente. Precisamente, eso que mencionaba Gaby, hay un libro que se llama El principio del tesoro, de Randy Alcorn, que el principio que maneja es que nuestra situación, ella pues perdió al esposo y fue algo repentino y bla, 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 ¿no? Pero que nuestra relación espiritual o nuestra comunión con el Señor está ligada a nuestra administración financiera y de recursos que Él nos da. Entonces, un grave problema es que a veces creemos que estamos muy bien con Dios espiritualmente y que no tiene nada que ver nuestra situación económica. Puede venir un acontecimiento sobrenatural como el que la Biblia presentó, pero realmente está ligado. Entonces Dios nos va llevando, como decía Gaby, el tema de la humildad en este libro se marca mucho. O sea, si no tienes humildad para reconocer que todo proviene de Dios y que depende de Él, que necesitas su ayuda, no vas a tener esa humildad de ir a pedir las vasijas. Sí. Este libro lo maneja súper bien. Sí, hay una frase que dice, y es muy real, que nuestra cuenta bancaria habla mucho de nuestro estado espiritual. Y no tiene que ver con tener mucho o tener poco. No quiere decir que si tienes mucho eres más espiritual que el que tiene poco, ¿no? Más bien es cómo estoy administrando lo que Dios me da. Sean 100, sean 1000, sean 10.000, sean 20.000, sean 30.000, sean 100.000. Lo que Dios te da, ¿cómo lo estoy administrando? Mi cuenta bancaria habla mucho de cómo está mi estado espiritual. Y yo sé que esto es doloroso escucharlo, pero es real, es así. Ahora, con respecto a esto, y con esto cerramos lo que comentaban por aquí, creo que un punto clave, y respeto un poquito lo que dice el pastor, lo vemos en el ejemplo de la viuda. La obediencia vino antes de la bendición, y creo que ese es el principio fundamental. Dios nos pide obediencia antes de enviar la bendición. O sea, ella obedeció lo que Dios le pidió que hiciera a través del profeta, y una vez que ella obedeció, Dios mandó la bendición. Muchas veces le decimos a Dios, Dios, manda tu bendición, y una vez que tú la mandes, yo obedezco. Mientras tanto, me espero. No, mientras tanto sigo viviendo mi vida, sigo haciendo mis planes, sigo haciendo mi vida, y en el momento que tú me mandes la bendición, ahí voy a obrar, ¿no? En el momento que tú me proveas, recién voy a dar. Antes no. Y Dios en muchas ocasiones te dice, ok, sí, todo muy lindo, primero da el paso de fe y luego vas a ver obrar. Y no esto no es evangelio de prosperidad, es algo que lo vemos en la Biblia una y otra vez. Me llama mucho la atención, así como lo vemos en esta viuda, si analizamos los diferentes milagros que Jesús hizo, en la mayoría de las ocasiones la persona tuvo que hacer algo. Aunque sea mínimo, tuvo que hacer algo. Cuando convirtió el agua en vino, le pidió a los siervos llenar las
vasijas de agua. Cuando resucitó a Lázaro, hubo alguien que le pidió, si no me equivoco, mover la piedra. O sea, siempre él pedía de alguna manera una acción y después venía la provisión. Y esa acción debía ser un reflejo o reflejaba que estaban creyendo que él podía hacerlo. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué paso de obediencia tengo que dar yo para que Dios haga eso que le estoy pidiendo que él haga, ¿no? Muchas veces le decimos, Dios hazlo, y a veces Dios te dice, bueno, yo lo voy a hacer, pero primero hazlo tú. Ahí te va. O sea, primero da ese paso de fe y luego vas a ver, experimentar mi provisión. 3 principios que nos llevamos. Dios debe ser el primer recurso para suplir nuestra necesidad. Debemos mantener nuestra fe en Dios a pesar de que parezca imposible superar la crisis. Y después de la crisis tenemos que administrar la bendición que Dios nos dé. Muchas gracias.